Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día y saludo a todos aquellos en la hora en la que estén, en el momento en el que están y en el espacio en el que se encuentran, dada esta formidable tecnología que es Internet, que es la tecnología digital, que nos permite salir por radio, como lo estamos haciendo ahora por CX30 Radio Nacional, 1130M, y salir al mundo por Internet en imagen y en sonido. Aquellos que nos ven en cualquier parte del mundo o en cualquier pedacito del tiempo, también, bueno, les digo, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que constituyen, integran la República Oriental del Uruguay, pero también a todos los que integran el concepto, digamos, occidental, universal, de república, de democracia liberal, de Estado de Derecho. Tantos, tantos habitantes del mundo que están constituidos en esa cultura. Imaginen toda Europa, la Europa occidental, imaginen Estados Unidos, Canadá, países importantes de América Latina, imaginen Oceanía. Ahí está realmente el reservorio, la reserva de nuestra civilización, todo lo que heredamos de aquellos griegos, de aquella República Romana, de aquellos movimientos estatales, nacionales en el Renacimiento, por allá por el siglo XV, y luego esas revoluciones modernas que se van a consagrar precisamente con la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la Revolución Francesa y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de Filadelfia, la más conocida, de 1776, constituyéndose así los estados modernos republicanos, la democracia republicana, e inclusive también monarquías republicanas que se van dando en Europa. Y en nuestro continente, por supuesto, todas las revoluciones independentistas que van a consagrarse en declaraciones también de cartas magnas y constitucionales que establecen a los estados republicanos. Lo cierto es que nuestros estados republicanos, democráticos, nuestro Estado de Derecho, está siendo amenazado, muy amenazado. Amenazado por una nueva versión del exitoso fracaso que es el socialismo. Ese socialismo de corte marxista, el socialismo marxista-leninista, que va a triunfar en aquella revolución bolchevique, llamada así, es decir, atentados terroristas, que van a consagrar esa revolución en 1917 y que va a discurrir en 62 años, 72 años, de un Estado soviético socialista del llamado socialismo real, y que por supuesto va a replicar a partir del año 1959, declarándose en el 62 en Cuba, también ese modelo socialista, marxista-leninista, de partido único, del partido que no hay que discutir, el partido que hay que adorar, el partido al que hay que respetar por sobre todas las cosas, inclusive por encima de la familia, de la constitución familiar. El Partido Comunista lo que plantea a través de sus teóricos es prácticamente desconfigurar la familia como la concebimos en nuestro occidente liberal, el occidente de las libertades, y muy especialmente de las libertades individuales que consagran nuestra Constitución. Dicho todo esto, y ustedes a su vez estarán pensando, ¿por qué dice todo esto Rubén? ¿Por qué dice estas cosas otra vez? Pues porque hay un plan organizado, muy organizado, ya desde hace décadas, desde aquel año 1990, cuando se creó el Foro de San Pablo entre Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro, y va a comenzar ahí un derrotero de sistemáticos trabajos de propaganda en pos de instalar una revolución cultural marxista. Esa revolución cultural marxista tiene como cometido lo que luego se va a mencionar como el cometido en sí, que es a partir del régimen chavista en Venezuela, llamándosele el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI que tanto pregonó, que tanto predicó Chávez, es el modelo socialista tras el cual están todas las izquierdas organizadas de todos los países latinoamericanos en ese Foro de San Pablo. Foro de San Pablo que establece planes de acción, que tiene cumbres año a año, el foro principal que establece
los planes de trabajos políticos, los diseños de los distintos trabajos políticos de las izquierdas organizadas, como en nuestro país el Frente Amplio con el PIT-CNT y la FEU, por ejemplo. Toda esa izquierda organizada es la que, bueno, va llevando a cabo un plan desestabilizador, así lo plantean en el Foro de San Pablo, que sean planes desestabilizadores de las democracias liberales o de cualquier tipo de gobierno que tenga el cuño o el sello de ser un gobierno del neoliberalismo, según ellos clasifican, de acuerdo a su, si vos querés, cómoda taxonomía política. Y ahí tenés un ejército de politólogos, de sociólogos, de antropólogos incluso, desarrollando antropología política, de filólogos, de lingüistas, desarrollando todas las nuevas teorías semánticas del lenguaje inclusivo. Ahí tenés economistas, marxistas, desarrollando las teorías de los estados de los planes y de la economía de diseño. Se mezclan las teorías de aquellos progresivistas ingleses del siglo XIX que planteaban el mesianismo de desarrollar políticas de diseño económico y no las políticas del mercado libre, del mercado que todos conocemos, de ese ámbito natural del tráfico de mercadería, del intercambio de mercadería a través de la ecuación natural de las ofertas y las demandas. Ese mercado que a su vez admite fundamentalmente la propiedad privada como el anclaje, o si vos querés, el eje fundamental que viabiliza ese mercado de bienes y servicios. Todo eso que tiene que ver a su vez con la apertura de mercados nacionales a otros mercados, mercado internacional. Bueno, todo eso es desconocido por esa ideología económica que es el progresivismo, que va a mutar en su terminología o taxonomía en progresismo o progresista. Esas teorías progresistas son teorías de planificación y de economía de diseño. Eso es lo que se ha instalado en los organismos internacionales, fundamentalmente en la ONU, se ha instalado como un plan de un nuevo orden mundial llamado Agenda 2030. Ese es el nuevo orden mundial. Y a través del Foro de Davos se van construyendo ideas y se van diseñando planes que tienen que ver con políticas ambientales, con políticas de género, con políticas inclusivas. Siguen insistiendo con transformar también nuestros idiomas. Y por otro lado vemos a los estados nacionales, llámese Francia, España, inclusive Argentina, a pesar de que tiene un modelo populista radicalizado ya de izquierda, con un socialismo camporista afiliado al Foro de San Pablo, cosa que no terminan de entender los periodistas argentinos porque están muy imbuidos del peronismo, de ese populismo peronista que les arrebató la República ya hace 80 años. Si bien eso es cierto, ese populismo peronista que tuvo varios signos, Perón que primero fue de un perfil o corte fascista, émulo, admirador de Mussolini, y que trae el modelo inclusive del sindicalismo corporativo, carterizado al Estado, las negociaciones colectivas, los consejos de salarios, la política de punteros, que carterizan esa política de clientela electoral que hasta ahora se ve en Argentina, va mutando también hacia la izquierda y se transforma a través de ese movimiento La Cámpora, se transforma en esto que es el kirchnerismo. Pero sigue resistiendo el Estado argentino en varias cosas, por ejemplo, en temas judiciales, y sigue resistiendo en el tema del idioma, como lo vimos en el gobierno de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, que una vez más rechazó al lenguaje inclusivo ideológico. Sigue resistiendo la Real Academia Española, diciendo de que es absolutamente inconveniente, que no responde a las reglas del idioma, el lenguaje inclusivo ideológico. Sigue resistiendo la Academia Francesa de la Lengua, apelando a los mismos conceptos, diciendo que es inconveniente, absolutamente inconveniente, tener un lenguaje inclusivo ideológico, porque desconfiguraría una tecnología muy precisa, muy, digamos, establecida sobre la base científica, de principios científicos,
filológicos, lingüísticos, neurolingüísticos, inclusive antropológicos, desconfiguraría una tecnología de poder, porque eso es un idioma, es una tecnología de poder. Esa tecnología de poder que nos otorga identidad propia a nuestro riquísimo idioma castellano, también es motivo de resistencia, lamentablemente. Cuando decimos resistencia, estamos hablando entonces de una embestida, de un arremeter, de una intención invasiva de parte de ese marxismo cultural. Esto que estoy diciendo lo ratifica el expresidente de la República, el doctor Lacalle Herrera, en un artículo muy interesante que yo se los recomiendo. Voy a ver si puedo abrir este artículo, donde él sincera este tema y da con los puntos claves. Lacalle Herrera, el expresidente de la República, dice lo siguiente en una nota que publica El País. Hay un plan que se lleva a cabo contra nuestras democracias. A veces nos olvidamos que el Foro de San Pablo, que el Acuerdo de Puebla tienen una agenda dedicada a acentuar las diferencias, a fomentar la grieta entre las sociedades, afirmó el expresidente. Y esa es la lógica. Cuando partimos del concepto fundamental de lo que es el Foro de San Pablo, cuando partimos del concepto ideológico de lo que significan las izquierdas organizadas en el Foro de San Pablo, que no son otra cosa que la embestida marxista, cultural, para ir a la revolución, que convierta nuestros estados en estados populistas socialistas, que saquen, que quiten, que erradiquen a nuestros estados de derecho republicanos, bueno, entonces comenzamos a hablar desde lo más importante, que es el concepto, y no quedarnos, como muchas veces nos quedamos, o somos inducidos a convertirnos en algo así como sistemáticos y profesionales cronicistas de los hechos que instala la izquierda, de todos los hechos que va instalando, que son hechos distorsivos, permanentemente, sistemáticamente distorsivos, conflictivos, respecto a cualquier tipo de política pública que un gobierno como el nuestro pretende desarrollar. Por lo tanto, cuando vemos el concepto, cuando vemos que se trata de una revolución marxista, entendemos la lógica de esos hechos y se explican por sí solos, decantan en esa lógica de un plan hegemónico revolucionario que pretende quitarnos el Estado de Derecho republicano y nuestra democracia liberal. El expresidente Luis Alberto Herrera, en el día de su cumpleaños número 81, brindó una entrevista al canal de noticias NTN 24 en el marco de la conferencia Concordia Summit, de la que participa en Miami. Allí indicó que en su participación en el evento incorporará a la discusión la existencia de fuerzas organizadas que luchan contra la democracia liberal. Fíjense qué interesante lo que plantea acá Lacalle Herrera, ¿no? Les dice, bueno, yo participo, sí, de esta especie de conferencia internacional, de este evento de discusión en relación a nuestras democracias, a Latinoamérica, pero voy a partir de esto. Voy a plantear que la discusión se centre en la existencia de fuerzas organizadas que luchan contra la democracia liberal. A veces nos olvidamos que el Foro de San Pablo y que el Acuerdo de Puebla tienen una agenda dedicada a acentuar las diferencias, a fomentar la grieta entre las sociedades, ya sea por las poblaciones nativas, ya sea por el género, por el tema educativo, por el tema sindical. Hay un plan que se lleva a cabo contra nuestras democracias, indicó el exmandatario. Por otra parte, al ser consultado sobre la relación de Estados Unidos con América Latina, este es un punto clave, fundamental, que hay que entender. Bueno, dijo lo siguiente el exmandatario uruguayo: el país del norte se desconecta del resto del continente. Hace mucho tiempo que no hay una política exterior norteamericana coherente dirigida a América Latina. Comprendo las prioridades, también llegó a decir, comprendo que las prioridades pueden ser otras, pero no estamos muy lejos de ser una gran prioridad, dice el expresidente de la República, Lacalle Herrera. En la entrevista, el exmandatario se refirió al problema del narcotráfico en el continente, también como un grave problema,
Y dijo que este tema impacta en las democracias, impacta en la calidad de la vida democrática. Llegan a cooptar los países. Y se refirió a la financiación de los partidos políticos también. Esta gran industria del narcotráfico, este mega mercado multimillonario, es también financiador de partidos políticos en nuestro continente y están tocando por dentro a muchas filas partidarias o integrantes que llegan al poder de nuestros estados. Y el tema de las drogas, algún día habrá que pensar en algo más radical. Llega a decir la calle Herrera acá, planteando un punto polémico, si vos querés, muy polémico, como legalizarlas. Porque mientras sea criminal comprarla y venderla, el precio va a ser más alto y van a involucrarse vidas, matanzas y lucha entre los clanes. No cabe duda que la pirámide de la mega millonaria industria del narcotráfico está construida sobre la base de clanes. Es antagónica o es paralela, ese mundo es paralelo al mundo de la sociedad organizada institucionalmente y de una sociedad organizada institucionalmente con las garantías que nos da un Estado de Derecho, como el principio de legalidad. El principio de legalidad indica que todos somos iguales ante la ley, en nuestra Constitución, artículo octavo, pero a su vez indica muchas cosas. Indica un debido proceso con todas las garantías cuando nos vemos en la circunstancia de ser sometidos a una contienda judicial, a un proceso judicial, a un juicio, en materia penal, por ejemplo. Debemos ser asistidos por un abogado, por un letrado, un especialista. Eso dice la Constitución. No podemos estar detenidos más de 48 horas a lo sumo. Habrá ahí una etapa presumaria y luego el juez, con la convicción suficiente, abrirá un sumario, es decir, una etapa de investigación para disponer, mediante un acto judicial, un juicio penal contra tal imputado, tal imputada o tales imputados, con todas las garantías del debido proceso, en tanto el juez es un juez suprapartes, un juez natural, especializado en temas penales, que antecede a cualquier circunstancia, a cualquier persona. Esto quiere decir que el juez no conoce de antemano el caso ni a las personas que van a ser sometidas a la justicia y deberá ser un inteligente aplicador, intérprete de lo que legisla nuestro Estado desde el Poder Legislativo y también muchas veces en consonancia o en compañía con propuestas legislativas del Poder Ejecutivo, pero que terminan de resolverse en el ámbito legislativo para promulgarse como leyes penales, laborales, civiles, comerciales, y de acuerdo también al tenor de nuestros códigos. Nuestros códigos tienen que estar en estricta consonancia con la Constitución de la República, como todas las leyes. Todo eso que te estoy diciendo tiene que ver con el principio de legalidad. Con el principio de legalidad también tiene que ver que se apliquen los principios generales del derecho y sobre todo los principios universales en las ciencias jurídicas del derecho penal, que se establece el principio de la benignidad y de la certeza jurídica respecto a que en el derecho penal no se puede aplicar una figura delictiva inexistente en el pasado hacia el pasado. Se aplica esa figura penal a partir de su existencia hacia el futuro. Y a su vez, no se puede aplicar una figura delictiva que tenga más penalidad hacia el pasado, tampoco. Se aplica hacia el futuro, desde el presente al futuro. Por lo tanto, se plantea ahí la irretroactividad de la ley penal más gravosa, más grave en sus penas, por ejemplo, y a su vez también se plantea el principio de la certeza jurídica al establecer la ciencia jurídica penal universal, y así lo establece nuestro Código Penal, que la ley penal nueva, la tipificación delictiva nueva, se aplica a partir del momento en el que es promulgada hacia el futuro, no hacia el pasado. Esos principios que se van combinando tienen que ver con una, digamos, concepción de integración de factores o componentes, y todos deben estar para que funcione la República en el marco de un Estado de Derecho, como lo establece la Constitución.
Gran pregunta. Principio entonces de legalidad, principio de certeza jurídica, principio de la garantía del debido proceso, principio de igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. No hay diferencias entre nosotros, excepto aquellas que sean o provengan de nuestras virtudes y talentos, o talentos y virtudes, dice sabiamente la Constitución. Entonces viene la pregunta respecto a nuestro país. ¿Y Uruguay, nosotros como república, en todo esto, en dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Estamos ante una plena república? ¿Estamos ante un Estado de Derecho pleno? ¿Está funcionando a pleno lo que la Constitución mandata? ¿Estamos realmente en una democracia plena, como dicen organismos internacionales? La respuesta es, espero que ustedes vayan contestando algunos al 093-829-272 o por Facebook, yo les voy a dar la mía. La respuesta es no, no, no está a pleno. ¿Por qué? Porque en esa embestida de la revolución cultural marxista, esa embestida de los grupos de izquierda organizados, desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, nos fueron quitando cachos de república, pedazos de república y de Estado de Derecho. Fueron avanzando, tuvieron el Donbass, para hablar en los términos actuales de esta maldita guerra de la invasión rusa a Ucrania, de la invasión a un Estado soberano, están tomando territorio de nuestra república y están tomando gran parte ya del territorio de nuestra república. Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial ya no funciona como yo te lo dije hace un rato. Eso es lo que la Constitución dice, que va quedando ahí como letra muerta, como una expresión de deseo, porque hoy tenemos fiscalías especializadas en delitos, que a su vez promulgó nuestro Estado en los últimos tiempos, en figuras delictivas que tienen un claro componente ideológico, un derecho penal ideológico, violencia de género, violencia contra la mujer, violencia doméstica, por ejemplo, violencia transexual, y se podría seguir. En otros países ya hay violencia contra grupos nativos, es decir, se configura una justicia que comienza a estar parcializada, configurada a través de las concepciones ideológicas marxistas, que a su vez instalan fiscalías especializadas en los delitos que se van promulgando, es decir, el Estado va siendo un creador, un promulgador, un legislador de nuevos delitos, de nuevas figuras delictivas, y a su vez crea fiscalías especializadas en esas concepciones ideológicas de esas figuras delictivas, con los juzgados que van atados a esas fiscalías. Por lo tanto, se viola abiertamente otro artículo clave de la Constitución de la República, el artículo 19. Quedan prohibidos los juicios por comisión. ¿Qué es eso? Los juicios con figuras delictivas creadas, juicios que están creados a la imagen de esa figura delictiva, juzgados que están creados a imagen y semejanza o a la medida de esa nueva figura delictiva que el Estado legisló, promulgó. Eso lo prohíbe la Constitución. La Constitución no admite que existan fiscalías especializadas y juzgados que instruyan en esas especializaciones. A su vez, todo eso que te dije del juez natural, de garantías, del sumario, su investigación, de la convicción del juez, la convicción suficiente para abrir un juicio, de la contienda tampoco, porque hoy predominan los juicios llamados sumarios, los juicios abreviados. Esos juicios abreviados no son otra cosa que el fiscal negociando con la parte acusada, con el presunto delincuente, para que confiese el delito e inclusive confesando un delito que tenga menos punibilidad, menos pena que el delito que realmente cometió. Y esto lo hacen los fiscales a través de las instrucciones generales que estableció el ex fiscal Jorge Díaz y que hoy sigue aplicando el fiscal Juan Gómez. Y eso no les preocupa, sí les preocupó que de pronto archivara un fiscal como Iglesias un montón de supuestas o pseudo causas porque no tenían ningún elemento probatorio suficiente y le hacían perder tiempo a esa fiscalía respecto a trabajos futuros.
Pero bueno, le iniciaron una investigación administrativa, lo sacaron del cargo, lo sancionaron incluso con su salario. Es realmente muy triste lo que está pasando en nuestro país. Y ahí se pierden las garantías del debido proceso con fiscales que asumen protagonismo en estos temas y que negocian con el presunto delincuente para que confiese el delito. Se evita la legitimidad activa procesal de ambas partes, no se les da las garantías de la litipendencia o del contradictorio en un caso penal, la parte damnificada queda por fuera de esa negociación sin ninguna garantía, no tiene posibilidad de establecer la litispendencia, el contradictorio judicial, la parte acusada tampoco tiene garantías, se ve inducida a confesar tal delito, los hábiles declarantes y ya profesionales del delito lo hacen y se benefician declarando figuras delictivas que son menores a las que cometieron, y se transforma todo eso en una pura negociación para sacar rápidamente esa causa y darles una acusación determinada sin cumplirse con el debido proceso, porque el juez se va a ver sometido a todo el resultado de esa negociación y de la confesión de parte que permite que el fiscal acuse ante el juez y el juez simplemente como prácticamente un escribano firma, da fe de que eso fue así. De todo eso, este gobierno no vino a hablar, parece, no le preocupa que ese tema tan importante, que esa actividad fundamental de la República y del Estado de Derecho funcione bien, hacemos como que funciona, como que eso está bien, como que todos los presupuestos, además, instalados a través de las fiscalías de género y de los juzgados también vinculados a los delitos de géneros, que te repito, son ideologías, ideologías marxistas incluidas en el derecho penal uruguayo, positivo liberal, bueno, parece que no le preocupa el debido proceso, la creación inconstitucional, gravemente inconstitucional, también distorsiva, generando malestar, generando violencia en nuestra sociedad, como la ley que crea la Fiscalía de Lesa Humanidad para perseguir delitos entre los años 69 al 85, cuando en esas épocas no existía el delito de lesa humanidad y queda claramente establecido en el Estatuto de Roma que el delito de lesa humanidad se deberá aplicar a partir de la fecha en la cual el Estado suscriba al tratado, al Estatuto de Roma, legislando a su vez, reconociendo las figuras delictivas que incluye el concepto de los delitos de lesa humanidad. Respecto a la confesión de las personas que negocian con el fiscal, ¿sabés que el artículo 20 dice quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio y prohibido el que sean tratados en ellas como reos? El artículo 20 de la Constitución, que nos sigue hablando de un debido proceso, prohíbe los juramentos de los acusados, prohíbe la confesión y la declaración del acusado, es decir, sí, yo cometí tal delito, y que eso tenga el valor de una plena prueba y que habilite a un fiscal a acusarlo ante el juez. Por otra parte, esa negociación con el fiscal y esa confesión que hacen muchas personas del delito cometido, como se los quería inducir a estos muchachos del cordón a que confesaran el delito de violación que según una mujer dice que cometieron, bueno, eso está violando el debido proceso y las garantías del debido proceso según la Constitución, e inclusive al extremo tal de que están sometidos a confesar algo en un trámite administrativo que aún no es judicial. Las fiscalías obedecen al Poder Ejecutivo, órgano descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, no al Poder Judicial. Es decir, es un trámite administrativo, una formalización administrativa que rompe claramente con las garantías de un debido proceso, inclusive induciendo a las personas a confesar delitos. ¿Eso no le preocupa al gobierno? ¿No vino a instalar un cambio legislativo al respecto? Y así tantos otros temas, ¿no? Como por ejemplo los sindicatos negociadores con el gobierno de lo que es materia exclusiva, competencia exclusiva del jefe de nuestro jefe de Estado y jefe de gobierno, como es, por ejemplo, lo presupuestal, lo financiero, y también el ordenamiento y la vigilancia del Estatuto del Funcionario Público y la dotación de partidas económicas de dinero
para establecer inclusive diferencialmente partidas salariales o ajustes salariales en todos los escalafones salariales, como lo quiso hacer con la policía cuando introdujo esa disposición en esta ley de rendición de cuentas. Pero como COFE se enojó, se calentó, porque no le habían avisado todo eso, de que se iba a revisar y se iba a restablecer el estatuto del funcionario público, amenaza al gobierno con romper entonces la promesa de las cláusulas de paz. Cláusulas de paz que simplemente son una promesa en el aire de no hacer disturbios, de no hacer paros, de no hacer huelgas. ¿Cómo puede el presidente comprometer algo institucional, algo que es competencia exclusiva de su institucionalidad de presidente, que obedece a la jefatura de Estado y que es una responsabilidad exclusiva incluso del presidente de la República y del Poder Ejecutivo, establecer por ley las dotaciones de recursos, de transferencias monetarias o económicas, según la política de ingresos y según el ordenamiento macroeconómico del Estado, te repito, competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, es decir, la ley presupuestal, rendiciones de cuenta, leyes fiscales, reformas de la seguridad social y también la dotación de los recursos económicos para los salarios de los funcionarios públicos. Tema que no hay que negociar con ningún sindicato, porque los sindicatos no son instituciones reglamentadas por la Constitución de la República como para ser cogobierno en estos temas. Lamentablemente eso también se está dando en el país hace tiempo y parece que tampoco preocupa. Cierro diciéndote que estos ejemplos que voy dando al pasar son los claros ejemplos del Estado populista que ya avanzó en nuestro país, que introdujo el marxismo cultural a partir o a través de los 15 años de gobierno, consecutivos 15 años de gobierno del Frente Amplio, avanzó mucho, pero este gobierno, que se supone es republicano, no hizo avanzar hasta ahora, no está haciendo avanzar al Estado republicano, recomponiendo a la República y el Estado de Derecho. Está simplemente gestionando un Estado populista que nos dejaron hecho desde los 15 años del Frente Amplio. Vamos a una pausa y recibimos al investigador Álvaro Alfonso para hablar algo muy interesante y que tiene mucha vinculación con esto que planteo en la editorial de inicio. Quédate ahí.